En el primer episodio de esta serie, analizamos qué procesos neurológicos se dan durante el aprendizaje de la lectura aún desde la primera infancia. En el segundo, hicimos énfasis en la importancia de fomentar la lectura en la casa o en la escuela y recibimos algunas sugerencias útiles para aplicarla con nuestros hijos, sobrinos o estudiantes, si los tenemos. Y nos quedó una pregunta por responder. ¿Planes de lectura? ¿Realmente necesitamos contratar uno en esta escuela? En el episodio de hoy, el tercero y último de esta serie dedicada a la búsqueda de estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura, responderemos esta pregunta y analizaremos cómo, desde diferentes propuestas editoriales, se busca dar apoyo a la labor que padres y maestros hacen al fomentar la lectura dentro y fuera del aula. Bienvenidos. A grandes rasgos, definimos un plan lector o plan de lectura escolar como un instrumento diseñado para fomentar los hábitos de la lectura y desarrollar la comprensión lectora entre niños, niñas y adolescentes en la escuela, aunque puede contener talleres didácticos que podrían realizarse fuera de ella. El diseño de un plan de lectura escolar siempre ha sido parte del interés que, como adultos, sentimos por la responsable tarea de cimentar la madurez de las nuevas generaciones. Con los 2 años de confinamiento, una pregunta hace eco ahora que el retorno a la escuela empezó a darse de manera gradual en lo que va de esta semana que apenas inicia. Con el apego juvenil a las nuevas tecnologías, ¿se habrá diluido el deseo de leer un libro solo por el placer que brinda hacerlo? Y si es así, ¿cómo lidiar con ello? André Gide escribió: ante ciertos libros uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Leer es empinarse para mirar la vida sobre los muros del alma, si se me permite la metáfora. Cuando lo hacemos, el autor nos está regalando su mejor parte, esa que ha cultivado toda una vida y cuya savia está llena de inteligencias anteriores. Y como lectores, esa experiencia nos nutre y fortalece. Fíjese que no hablamos del formato del texto, si es físico o electrónico, ni del género, novela, relato, ensayo, y mucho menos de su temática, que podría ser variada. Hablamos del proceso de leer por placer. Consciente de que la responsabilidad de fomentar la lectura es una tarea fundamental y compleja, el catedrático peruano Wilfredo Rimari Arias publicó este prólogo en su monografía sobre la importancia de preparar un plan lector sólido. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, al 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que le tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Para enmarcar esta analogía en el asunto que nos compete, crear un repertorio de conocimientos basados en la lectura no es un acto menor. Requiere una inversión de tiempo, recursos y constancia que al final, cuando miremos atrás y evaluemos los resultados, brote la satisfacción reflejada en los logros de nuestros estudiantes, logros de los que también hemos sido artífices en sus años de formación escolar. En ese sentido es conveniente conocer las ventajas que ofrece un plan lector. La industria editorial está conformada por un competitivo mundo de profesionales y expertos en el campo de la literatura y libros de toda índole, de los que puede servirte para trazar una ruta en las distintas opciones literarias,
de formación, ciencia empírica y teórica, manteniéndote al corriente de las publicaciones clásicas o contemporáneas de estas casas editoras. A través de sus planes de lectura, las empresas editoriales pueden ser una herramienta muy útil en la adquisición de los nuevos conocimientos o la especialización, desarrollo y actualización de los existentes, útiles para trabajar en la escuela. Ya lo decía Miguel de Cervantes, la pluma es la lengua del alma. La literatura es una herramienta pluricultural para expresarnos, ya sea escribiéndola o leyéndola, y son innegables los beneficios que, sobre un intelecto joven, puede tener el acceso a nuevas palabras que ensanchen las venas de nuestro vocabulario. En un estudiante promedio no se han formado aún los elementos críticos necesarios para escoger su propio plan de lectura. Necesitará una guía, un mentor que lo asesore dependiendo de sus gustos e intereses. Y muchas veces, en quien recaiga esta responsabilidad de educar, puede valerse de un plan de lectura de una editorial reconocida para alcanzar estos propósitos. No basta para el desarrollo cognitivo la simple ejecución de tareas y actividades. Los planes de lectura están orientados a desarrollar un entendimiento de la narrativa que se provee y la aplicación de esos recursos en el contexto vivencial de los estudiantes. El desarrollo de estas estrategias por parte del sistema editorial debe o debería orientarse a la implementación de métodos complementarios a la lectura, es decir, actividades sugeridas y programas que ofrezcan libros que ejerzan una influencia positiva en varios sentidos y corrientes de pensamiento, en los cuales el lector escoja entre la pasarela aquellos que lo pueden convertir en un sujeto con amplio criterio, preparado para evaluar un sistema de ideas sin ser víctima de la manipulación. No todos los planes lectores editoriales pueden llenar estos zapatos. De allí se desprende que, si la persona no tiene una experiencia previa con la lectura, necesitará ayuda para la escogencia de una editorial. Como tutores, evaluemos bien las ofertas disponibles al momento de escoger una que cumpla con estos criterios. El bien de los estudiantes lectores a quienes formamos depende de ello. Una de las preocupaciones, tanto del Estado como de las sociedades responsables, es el espacio moral de sus ciudadanos. Desde temprana edad se les enseña a niños, niñas y adolescentes valores como la tolerancia, la solidaridad, la amistad, el respeto por los demás y la observancia de las leyes de su país. Los planes lectores tienen, por su naturaleza pedagógica, referencias a títulos y publicaciones de autores que tratan los grandes temas de la condición humana, presentados de una forma digerible para los distintos estadios mentales y madurez de los lectores. Y añaden, entre sus fines, textos que fortalecen la enseñanza moral que padres y tutores cimentan tanto en la casa como en la escuela. En este particular nos ha parecido interesante la propuesta de la editorial española La Galera. En su propuesta editorial señala: si hay algo que caracteriza la narrativa para niños y jóvenes, es la voluntad de comunicar emociones, mostrar sentimientos y transmitir valores positivos en relación al conocimiento de uno mismo, la experiencia personal, la relación con los demás y con el entorno. Este es, pues, un factor común. Ahora bien, hay autores que muestran una clara intención en esta transmisión de valores y ponen la historia al servicio de esta voluntad. Son historias que, una vez leídas en común o individualmente, permiten e incentivan la conversación, el comentario, la reflexión y ayudan a crecer. El plan lector de La Galera ha escogido historias con estas características. Si bien es cierto que cada día se publican cientos de libros con estas características, los textos y autores de la literatura clásica siguen siendo la base para enseñar muchos de los valores que sustentan nuestros complejos entramados sociales, gracias al poderoso influjo de sus profundos ideales y a las hermosas analogías en sus relatos. Y en una sociedad cambiante,
los principios de equidad, respeto mutuo y reconocimiento de quienes piensan diferente, nosotros debemos escoger editores que reconozcan y valoren estos cambios sociales. Cambios como la diversidad de género, reflexiones sobre la discriminación racial o discursos relacionados a las consecuencias que el conflicto armado deja en los actores que han vivido esas experiencias, y que su aparición dentro del sistema educativo debe sernos útiles para el desarrollo de la criticidad, el pensamiento crítico entre los jóvenes lectores. Sin la comparación, es imposible que la mente pueda discernir entre lo que es real o valioso de lo que no lo es. La lectura orientada consolida las bases sólidas sobre las que descansará el criterio del lector, no mediante la mera influencia, sino a través de la elección crítica. Cada persona que se encuentra con dos o más verdades contrapuestas tiene las opciones de creer en una de ellas, sospechar de ambas o rechazarlas en pleno y seguir investigando otra vertiente alternativa. El propósito de escoger un buen plan consiste en que los textos seleccionados inviten a esta reflexión crítica de temas en que en nuestra comunidad son cotidianos. Los planes de lectura diseñados para el sistema público o privado deben ser el primer contacto del intelecto estudiantil con un mundo más amplio del que lo rodea. Tristemente, esta no es la realidad. El uso no regulado de elementos electrónicos ha venido restando espacios al placer lector. Por tanto, es indispensable que a través de los planes de lectura se pueda construir no una barrera, porque muy poco se puede hacer contra lo que se ha convertido en una extensión más del aprendizaje, sino un paraje donde el intelecto juvenil pueda disfrutar de un contenido diverso como el que propone el libro. Esa es la ecuación elemental para el desarrollo del criterio, un andamiaje que sea capaz de soportar las nuevas ideas y darles una justa dimensión. Esta alternativa es eficaz si, como docentes o como tutores, estamos atentos a qué están viendo o leyendo nuestros hijos o estudiantes. El resultado natural de la lectura es el desarrollo de una mente creativa, capaz de visualizar escenarios imaginarios y resolver dilemas en planos hipotéticos. Los planes de lectura tienen la ventaja de orientar el aprendizaje, mientras vinculan al lector con actividades empíricas donde él encarna las políticas que Paulo Freire pregonaba: aprender haciendo. Las actividades y propuestas de una empresa editorial ayudarán al sistema educativo a cumplir sus metas con estrategias pedagógicas, suministrando recursos que van más allá de la lectura. Los libros son frecuentemente acompañados de herramientas y de materiales didácticos, al tiempo que proporcionan al educador instrumentos valiosos para acompañar el proceso de aprendizaje, como vimos en el episodio anterior. Un texto que recomiendo para la lectura con jóvenes en nivel de bachillerato es esta obra de Andrés Caicedo, Angelitos empantanados o Historia para jovencitos, una compilación que hace la editorial Norma, que además de estar muy bien cuidada, nos acerca a la obra de este escritor joven de la ciudad de Cali, experiencias que narra desde su juventud que pueden resultar atractivas para los jóvenes lectores. El segundo texto que recomiendo en este episodio es esta compilación a la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, la cual está hecha por el periodista Daniel Samper Pisano. En esta antología podemos encontrar no solo los relatos del autor, sino también sus ensayos sobre literatura, sobre cine e incluso entrevistas que hace en su cotidianidad como periodista. Álvaro Cepeda Zamudio, como sabemos, es uno de los representantes de la literatura del Caribe colombiano, y que hizo parte del Grupo de Barranquilla, donde también Gabriel García Márquez estuvo en su juventud. De seguro los relatos y los textos anecdóticos que en esta obra se encuentran resultarán atractivos para los jóvenes en la escuela o en la casa. Dos compilaciones que están muy bien cuidadas, una de editorial Norma y otra de la editorial colombiana Áncora. ¿No sería un contenido holístico si, hablando de las bondades de contratar un plan lector con una editorial, no dijéramos también lo que en un principio
son las carencias de estos programas que dificultan su acceso o su implementación. Por un lado, está el tema financiero y los costos que implican llevar a gran escala estos programas al sistema educativo, a no ser que el Estado se encargue de su financiación, por supuesto. Los textos literarios resultan costosos para los padres de familia, más si se tiene en cuenta que por motivos de pandemia muchísimas han perdido sus empleos, por lo que sus ingresos alcanzan para lo justo en el día a día. Otra desventaja se presenta cuando estudiamos la oferta de contenidos y descubrimos que no se pueden elegir bloques más personalizados o específicos, tales como planes para ciertos segmentos y subgrupos de los sistemas educativos, con temáticas de actualidad como la violencia de género, la discriminación racial o el desplazamiento forzoso. Textos que describen nuestra realidad social y de los cuales carecen de ofertas por la baja rentabilidad que obtienen las editoriales si los implementaran. He creado una lista de reproducción bajo el tema Didáctica de la lengua y la literatura, en la que podrás encontrar esta serie de videos y una más que abordaremos en el segundo semestre de este año. Deseo que me dejes en los comentarios qué textos te han resultado útiles en tu trabajo en el aula o en la escuela, o con qué plan escolar has obtenido mejores experiencias a corto y mediano plazo. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. De esta forma recibirás las notificaciones cuando se publiquen nuestros contenidos. Soy Alberto Rasch y esto es Reescriba, tu mejor elección en el aprendizaje de la literatura. Para saber más de literatura, te invito a ver estos videos.